Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profe. ¿Y Buenas usted cómo tardes. está? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, profe. Muchísimas gracias. ¿Usted cómo está? Bien, feliz nuevamente de acompañarlos en estas capacitaciones y charlas muy, la verdad que muy productivas para todos y bueno, esperando que nuestra audiencia esté muy activa hoy. Así es, profe. Todos los que se conectan con nosotros hoy, estar muy atentos a las explicaciones de la profe. Muy posiblemente ya nos estará resolviendo algunas dudas e inquietudes. Entonces, para que todos estén muy activos y participativos en caso de que la profe lo requiera. Listo, profe. Yo Perfecto, creo que podemos empezar. ok. Bueno, nuevamente muy buenas noches, ya no, ni siquiera son tardes, buenas noches a todos los presentes. Qué bueno esta oportunidad que nuevamente me da GEART de poder traerles un poquito de los temas. Creo que una hora no es suficiente para abordar siempre la totalidad de lo que implica un tema y más cuando el mismo es jurídico, teniendo en cuenta que hay demasiado, por ejemplo, donde lo que vamos a hablar hoy hay demasiado desarrollo jurisprudencial. Sin embargo, siempre el propósito es hacer un pequeño resumen y traer a colación los aspectos más importantes. Me gustaría que en el chat de pronto las personas conforme vaya yo ejecutando mi presentación, me vayan haciendo las preguntas y cada tanto podré ir leyendo algunas antes de pasar a otro tema para efectos de ser abordadas en la presencia. Y también la idea es que podamos interactuar a través del chat con las preguntas que yo haré, de pronto casos que les coloco. Y de esta forma, pues también me sirve a mí también para ver si me estoy haciendo entender con la explicación que les estoy dando. Y bueno, en la noche de hoy, el tema que abordaremos el día de hoy, como lo mencionaba Carolina, es todo lo referente a los derechos de petición. Sin embargo, los derechos de petición, pero todo lo que un servidor público debe saber, lo que todo servidor público debe saber. ¿Por qué? Porque si bien es una misma figura, que ya la hemos venido incluso conversando desde hace aproximadamente varias capacitaciones, la pasada hablábamos sobre las acciones constitucionales. En esta charla no estamos hablando de acciones constitucionales, pero sí hablábamos cómo la acción de tutela me permite a mí salvaguardar derechos fundamentales consagrados. Y es aquí donde entra el derecho de petición. ¿Por qué? Porque el derecho de petición es un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Política. Y por eso es que esta Carta Política, esta Constitución, la ha consagrado como un derecho para todas las personas. Es decir, no dice ciudadanos, no dice otra categoría, dice personas. Es decir, cualquier persona puede presentar una solicitud respetuosa ante una autoridad y obtener de ella una pronta solución sobre lo que solicite. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas tenemos el derecho de acudir ante una autoridad que bien tenga pues la obligación de responder un derecho de petición y obtener de ella una pronta respuesta y resolución. En este orden de ideas, incluso se ha visto como el derecho de petición no solamente como un derecho fundamental, sino como ese vehículo, ese mecanismo a través del cual yo puedo participar y hacer control ciudadano. Y la importancia de él radica en que a través de este se me pueden garantizar otros derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la información, a la participación política, a la libertad, a la expresión, a la seguridad social, entre otros. Por ejemplo, si yo necesito realizar un trámite ante una entidad promotora de salud, ante una EPS, y requiero una documentación específica, lo que le dicen a uno en la EPS, si no se lo entregan de forma inmediata, es presente un derecho de petición. Entonces, si bien es un derecho de petición per se en sí mismo, a través de este es posible también garantizar otros derechos de petición, otros derechos fundamentales. Por eso es que se dice que garantiza otros derechos fundamentales, por supuesto, que consagrados en la Carta Política. Ahora, ¿qué clase de personas pueden elevar las peticiones? Como les comentaba, todas las personas pueden ejercer el derecho de petición, sean naturales
Las personas naturales somos pues las personas, el ser humano, ¿cierto? O las personas jurídicas, que en este caso son las sociedades comerciales, las entidades del Estado, toda aquella sociedad o persona jurídica que de ella se desprenda una personería o, y si no se desprende personería, que por lo menos haya sido legalmente constituida, sea nacional o extranjera, la persona jurídica, sea la persona natural, adulta o menor de edad, letradas o no letradas. Teniendo en cuenta esto, les hago una pregunta y me responden al chat mientras continúo la siguiente parte. ¿Ustedes creen que un bebé de 6 meses podría interponer un derecho de petición cuando estamos hablando que todas las personas, no les estoy preguntando el cómo, ¿ustedes creen que un bebé tendría la posibilidad o tendría el derecho de presentar un derecho de petición? Ok, entonces continúo mientras me responden. Asimismo, digamos que el derecho de petición estaba pues consagrado en la carta, está consagrado en la Carta Política, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso un capítulo entero para efectos de regular todo lo referente al derecho de petición. Sin embargo, la Corte ordenó al Congreso que, por ser un derecho fundamental, este no estuviera inmerso en un código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, sino por el contrario, estuviera incorporado en una ley de la República. Y es que tiene sentido. Vamos a regular un derecho fundamental, no lo podemos hacer a través de un código, sino que debe ser a través de una ley individual o aparte. En este orden de ideas, el Congreso de la República expidió la ley 1755 de 2015, que es la que regula todo lo concerniente al derecho fundamental de petición. Y como les mencioné, sustituye el Código de Procedimiento, el capítulo, pues, del CEPACA, de lo que hemos denominado el CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y entre regular todo lo referente al derecho de petición. ¿Quién puede presentar derecho de petición? ¿Cuánto es el término? ¿Ante qué autoridades? ¿Qué están obligadas a entregar las entidades y qué no? ¿Qué pasa cuando me alegan algún carácter de reserva? ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la reserva? Es decir, ya esto lo vamos a ver más adelante, pero digamos que esta es la ley macro. Si yo quiero saber cómo debo ejercer ese derecho y cómo lo debo tramitar como entidad, me debo ir siempre a la ley 1755 de 2015. Esto también, pues, aunado a una serie digamos que de jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional. Creo que el derecho de petición ha sido uno de los derechos fundamentales más desarrollados por esta alta corte. Y bueno, llenarlos de jurisprudencia tampoco es la idea, sino que podamos tener el concepto básico, pero sí existe mucha jurisprudencia que ha desarrollado más a fondo el derecho fundamental de petición. Entonces, vamos a leer las respuestas a la pregunta. La pregunta que yo hacía era si ustedes consideraban que un bebé de 6 meses podía presentar un derecho de petición. Uy, están bastante activos. Bueno, voy a coger al azar porque hay muchas respuestas. Maribel Zuluaga Aristizábal nos responde, un bebé, claro que tiene el derecho. Perfecto, Maribel, así es. Yo no pregunté cómo lo iba a presentar. Yo dije, ¿tiene el derecho un bebé? O sea, ¿podría un bebé presentar un derecho de petición cuando me está diciendo toda persona? Y efectivamente la respuesta es sí, claro que tiene el derecho. Vamos a ver. Ok, perfecto. Yuri Reyes Otero. A nombre propio no, pero sí lo puede hacer su tutor. Pues digamos que no es que a nombre propio no, sino es que un bebé de 6 meses, pues lo lógico no, digamos, es un incapaz absoluto, no sabe escribir, no sabe, digamos, que estructurar un derecho de petición. Lógico, lo tiene que hacer a través de un agente oficioso, que puede ser un tutor, puede ser cualquier persona que lo represente, sus padres, pero en ese caso lo presenta el bebé a través de su agente oficioso, padre, madre, tutor o como se denomine. Así es. Edwin Guerra indica el derecho lo tiene, la forma de hacerlo, solicitarlo, pues. Lo que entiendo de los 3 puntos suspensivos es ahí lo que está, pero yo lo que pregunté es que, por supuesto, y veo que varios de ustedes contestaron que sí.
Y esa es la respuesta correcta. Porque los que contestaron que no, que fueron muy pocos, de pronto quizás quiero pensar que no interpretaron la pregunta tal cual la estaba haciendo, pero vuelvo y les reitero, es si tenía o no tenía el derecho, y por supuesto que lo tiene. Entonces, volviendo a quién tiene la calidad de presentar, de quién puede elevar peticiones, son toda persona, motivos pueden ser con ocasión a motivos de interés general o particular, no requiere invocar el derecho de petición, es gratuito, salvo el costo de reproducción de copias, no requiere de apoderado, no requiere de persona mayor cuando se traten de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. Es decir, digamos que el derecho de estos son como unos inputs para efectos de yo saber qué requiero y qué no requiero. Pero ya, de cierta forma, con esto puedo presentar yo misma, no necesito de intermediación de ninguna otra persona, y esto lo que me permite es que, indistintamente de la situación, yo invoco mi derecho, no requiere un apoderado, no requiere mayor cosa, y solamente tendré que pagar unos costos de reproducción de copias si es lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política. ¿Qué actuaciones se pueden solicitar por un derecho de petición? Uno, el reconocimiento de un derecho. Como les mencionaba, el ejemplo colocado hace unos minutos, cuando acudo ante una EPS porque requiere una documentación para un trámite en específico, para efectos de que se me reconozca mi debido acceso a la salud, mi derecho a la salud, que es un derecho también fundamental. Entonces, estoy usando el derecho de petición para que se me materialice el derecho de la salud. Segundo, la intervención de una entidad o funcionario. Quizás a veces vemos vulneraciones de derechos fundamentales por empresas de servicios públicos, por alguna autoridad que no está haciendo cumplir alguna norma o me está vulnerando un derecho público, una autoridad ambiental, por ejemplo. Entonces, el derecho de petición es una herramienta que me sirve, por ejemplo, para solicitarle a la personería, que es el Ministerio Público, que por favor interceda en este caso, teniendo en cuenta que la empresa de servicios públicos de agua de X municipio me está vulnerando el derecho fundamental por cuanto me suspendió el servicio cuando yo estoy al día y no tengo ninguna mora ante la empresa. Tercero, la resolución de una situación jurídica. El derecho de petición también puede ser para efectos de resolver alguna situación que yo tenga pendiente, una investigación que se me haya aperturado en calidad de servidor público, incluso en los trámites de las denuncias penales, de los procesos penales también. Cuarto, requerir información, como se los mencionaba. El derecho de petición creo que es la herramienta que por excelencia nos sirve para solicitar información. Incluso un derecho de petición, si bien debe comprender unos requisitos mínimos, a veces un correo electrónico que cumpla con estos requisitos mínimos es un derecho de petición. Ya hoy en día es absolutamente válido el uso de mensajes de datos, de correo electrónico a través de WhatsApp. La Corte Constitucional, de hecho, emitió un fallo súper importante hace aproximadamente 2 o 3 años, en donde indicó que aquellas empresas de servicios públicos, por ejemplo, o cualquier autoridad que se encuentre en la obligación de contestar un derecho de petición, si tiene perfil de una red social en donde haya un canal de comunicación que se genere bidireccionalidad en las respuestas, es decir, que yo pueda enviar un mensaje y ellos me puedan responder, debe tramitarse como derecho de petición, obviamente pues siempre y cuando cumpla con todas las condiciones. Porque no puedo mandarle un mensaje de datos o un mensaje directo por Instagram a una empresa de servicios públicos diciéndole, oigan, hoy no llegó agua a mi casa. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es el número del inmueble? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué ciudad? Entonces, todo esto nos sirve para poder, digamos alinear que el derecho de petición siempre nos va a servir para requerir información. Adicionalmente, el derecho de petición nos sirve para consultar, examinar y requerir copias de documentos. El mismo ejemplo que les coloqué de la EPS, de hecho, uno de los casos que les traigo al final, es un caso precisamente referente a esto.
Adicionalmente, yo a través del derecho de petición puedo formular consultas. Yo puedo preguntarle al Ministerio de Salud si una IPS cuenta con los permisos para funcionar o si un hospital verdaderamente entró en proceso de liquidación. Puedo hacer consultas siempre y cuando sea información de carácter público, ¿no? Porque pues ya veremos más adelante que existe cierta información que tiene carácter de reserva y por supuesto las entidades no me lo podrán dar. Asimismo, puedo formular quejas, denuncias y reclamos y por supuesto interponer recursos. Ok, entonces, ya que hemos hablado qué puedo hacer o qué puedo o cuáles son esos mecanismos o medios para los cuales me sirve el derecho de petición, hablemos sobre que una vez interpuesto el derecho de petición, cuánto es el término con el que cuentan las entidades hoy en día para efectos de contestación de los derechos de petición. Existen unas peticiones que son de interés general o particular. Estas peticiones, en principio, las autoridades o la entidad correspondiente tendrá 15 días hábiles para contestar siguientes a su recepción. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted presenta un derecho de petición hoy, usted debe contestar, obviamente, el derecho de petición dentro de los horarios establecidos. Si yo radico un derecho de petición en estos momentos ante el Ministerio del Trabajo o ante el Ministerio de Defensa o ante un departamento administrativo, por el buzón electrónico dispuesto para ello, muy seguramente el radicado saldrá del día de mañana. Entonces yo no puedo empezar a contabilizar los 15 días a partir de hoy. Yo sé que hay entidades que lo hacen. Sin embargo, yo debo empezar a contabilizar el término 15 días hábiles después a la radicación. Si no lo hago de esa forma, pues estoy contrariando la norma. Si estoy, esto es cuanto referente a peticiones de interés general o particular. Si estoy frente a peticiones de documentos y de información, deberá ser no de 15 días hábiles, sino de 10 días hábiles siguientes a la recepción. En este caso, ¿cuándo es una petición de información? Cuando el peticionario está solicitando un documento, está solicitando una información en específico, es decir, no hay o sea, la petición no se amerita un análisis profundo y una respuesta profunda. Solamente es, infórmeme qué va a pasar con esto. Remítame copia simple de esta documentación. Para ese tipo de trámites, la ley norma ha establecido que como debe ser mucho más expedito y debe haber muchísimo más celeridad, que el término pues será mucho menor, que en este caso son 10 días hábiles. Y si yo no contesto, si yo soy servidor público y trabajo para una entidad, me llega el derecho de petición. Y si yo no contesto el derecho de petición de información dentro de los 10 días hábiles, la norma establece que se entenderá que ha sido aceptada y las copias de lo que se me solicite deberán entregarse dentro de los 3 días hábiles siguientes. Miren lo delicado del tema. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, que ya lo veremos, cuando la entidad no me responde dentro de los 15 días hábiles, a mí como peticionario me toca tramitar una tutela. Sin embargo, cuando son derechos de petición de información, será dentro de los 10 días hábiles siguientes. Y si no contesto, por supuesto, me va a tocar a mí, o sea, a la otra persona como el servidor público, remitirme los documentos que yo estoy solicitando dentro de los 3 días hábiles siguientes. Veo que están haciendo un par de preguntas. Si quieren, terminamos esta diapositiva y ya vamos a las preguntas para ir como en línea con los temas. Adicionalmente, hay otro tipo de peticiones que son consultas a las autoridades en relación con las materias a su cargo. Lo que les comentaba ahora, que una de las finalidades de las peticiones, del derecho de petición, es formular consultas. Yo le puedo formular una consulta a una entidad del Estado, por ejemplo, un ministerio, de cómo debo proceder con X tema. O cómo es o qué opinión o qué concepto le merece de su parte sobre X tema. Por ejemplo, una entidad que yo veo que responde bastante conceptos es Colombia. Yo creo que todas las del orden nacional, creo que responden conceptos. Pero una que veo bastante
que es una de las materias pues, que más trabajo en contratación pública, y es Colombia Compra Eficiente. Sus conceptos no son vinculantes, pero sus conceptos son guía. Esta se hace a través de la modalidad de derecho de petición de consulta. Y el término aquí es mucho más amplio porque, por supuesto, requiere de la entidad que haga un análisis profundo. Si yo voy a hacer una consulta, a no ser que ya el tema haya sido abordado en otros conceptos, casos en los cuales lo que ellos hacen es remítase por favor al concepto XY. Pero si yo estoy consultando algo que la entidad nunca ha analizado de fondo, por supuesto la entidad necesita un término muchísimo mayor para poder tramitar el mismo. 30 días hábiles bueno, Colombia que es el país de los festivos, pero en unos meses que no haya festivo, 30 días hábiles son mes y medio. Entonces siempre es bastante tiempo, sin embargo, es el término que le da la norma y el espíritu de la norma lo que quiere decir en ese caso es que digamos que la entidad pueda tener un tiempo mayor para analizar de fondo la consulta. Y está la petición ante autoridades, la cual se ha establecido que no, es un término no mayor a 10 días hábiles, sin perjuicio que la autoridad señale un término menor o se refiere a una ley especial. Es decir, una petición que yo presento ante una autoridad en específica. Sin embargo, digamos que hay leyes especiales, todo esto lo estamos hablando en el marco de la Constitución Política, la 1755, pero hay peticiones que incluso pueden ser resueltas en mucho más tiempo, sobre todo, por ejemplo, se me ocurre ahora en términos tributarios, en temas tributarios. Es una ley especial, el estatuto tributario es algo especial, entonces ahí se establece otro tipo de términos. Vamos a responder un par de preguntas. Ketty Pineda nos realiza esta pregunta. Si no contestan en ese plazo, ¿qué se puede hacer? Voy a juntarla con una pregunta de Patricia Elena Córdoba Gallego de cuál es la diferencia entre un derecho de petición y una tutela. Voy a juntar, digamos que estas dos preguntas para responder. El derecho de petición es digamos, es la solicitud respetuosa, que es un derecho fundamental que yo elevo ante una autoridad o ante una organización o ante un privado que esté obligado a contestar, en donde le solicito el reconocimiento de un derecho, le hago una consulta, le solicito información, le solicito documentos, etc. ¿Cierto? Ese es el derecho de petición. La tutela es el mecanismo a través del cual yo puedo salvaguardar cuando a mí se me vulnera el derecho de petición. ¿Cuándo se me vulnera el derecho de petición? Cuando la entidad no me contesta dentro de los plazos que acabo de mencionar. Por ejemplo, si yo presento un derecho de petición de información de interés general o particular, que el término son 15 días hábiles, al día 16 hábil, yo puedo interponer una tutela, una acción de tutela, en donde le solicita al juez que me ampare el derecho fundamental de petición porque la entidad X no me contestó dentro del plazo establecido. Pero entonces yo presento la acción de tutela así solamente manifestando eso, ¿no? Yo tengo que acreditarle al juez, la acción de tutela la conoce un juez, diciéndole, vea, yo le radiqué este documento y mira, aquí está el correo electrónico, aquí está el sello erradicado, que bueno, ya poco se ve, pero bueno, igual, el correo electrónico y aquí está el radicado que me dio la entidad, de fecha 20 de mayo. Y mire que es la hora y no me ha contestado. ¿Qué hacen las entidades? Cuando les llega la acción de tutela, digamos que empiezan a hacer como el barrido. Si efectivamente no se le contestó, le contestan al peticionario y le contestan al juez, oiga, señor juez, tiene razón, yo no le contesté dentro de los 15 días, pero ya le contesté. En ese orden de ideas, hecho superado. Pero la acción de tutela es lo que obliga, digamos de alguna forma, a esa autoridad a responder la petición que dentro de los 15, 10, 30 o el término que corresponda, no me respondieron. Aquí los veo demasiado activos. El Ministerio de Defensa siempre demora 30 días hábiles para responder, bien sea de información. Sí, digamos que Nati Mejía nos hace este importante comentario. En la práctica puede verse eso, sin embargo, si tú le alcanzas, si tú le logras demostrar a la entidad
el juez de tutela, si le logras demostrar que está frente a un derecho de petición de información y que la entidad estaba obligada a responder dentro de los 15 días hábiles, el juez de tutela va a amparar el derecho fundamental de petición. O sea, es decir, en ese caso, el Ministerio de Defensa tendría que argumentar muy bien por qué te contesta en 30 días hábiles. O sea, porque tu derecho de petición no es de información, no es de interés general o particular, sino es de consulta, ¿ya? Entonces, ahí tendría que, digamos que entrarlo a sustentar muy bien. Ok, otro de los términos previstos para resolver las distintas peticiones son aquellas que los senadores o representantes a la Cámara, en el ejercicio del control que les corresponde, adelanten. Y estos tienen 5 días hábiles siguientes a la recepción en que ellos los radican. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, el Congreso, digamos que, pues una de sus principales funciones es tramitar proyectos de ley, aprobar, inaprobar, archivar. O sea, digamos que ellos estudian los proyectos de ley, ellos son el ente emisor de leyes. Y a veces, digamos que dichos congresistas, ponentes para preparar sus propuestas, necesitan información. Por ejemplo, si hay una comisión ponente o si hay un congresista ponente que quiera proponer una reforma tributaria, yo creería que lo mínimo es pedir la información base a el Ministerio de Hacienda, al DANE estadístico, a la DIAN. Entonces, se ha establecido que cuando sea en ejercicio del control que corresponda de la entrada al Congreso, en esos casos deberá ser de 5 días hábiles siguientes a la recepción. Y asimismo, esta norma establece que hay una atención prioritaria a las peticiones cuando se trata de algunos temas. Estos temas son reconocimiento de un derecho fundamental, razones de salud o seguridad personal, peligro inminente de la vida o la integridad, adoptar medidas necesarias y el periodista en ejercicio de la actividad, de su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que, es decir, la autoridad, listo, existe un término, ¿cierto? Existe un término perfectamente para responder las peticiones. Sin embargo, la autoridad también tiene que tener una sana crítica en determinar cuándo debo adoptar medidas necesarias o cuándo hay un peligro inminente de vida o integridad. Caso en el cual debe dar atención prioritaria a cada una de las peticiones que son presentadas. Ustedes me dirán, profe, pero usted en la clase pasada habló de la acción de tutela, de la acción popular, es decir, de la acción de grupo, y usted habló que en estas acciones se podían tomar medidas para, digamos que salvaguardar un peligro inminente o restablecer algún derecho o adoptar medidas necesarias, sí. Pero lo que quiero decirles con esto es que la ley dispone que la autoridad, incluso la autoridad que conoce el derecho de petición, antes de yo acudir a esa acción constitucional, ya está obligada a atender prioritariamente estas peticiones. Entonces, miren cómo es bonito, es como, digamos que cómo es este mundo del derecho de petición, que a veces presentamos que no es un derecho de petición 15 días y miren todo lo que comprende el derecho de petición en Colombia. Y bueno, quise transliterar el artículo 20, me pareció súper importante, el artículo 20 de la ley 1755, y dispone nada más que esto: las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. Cuando, por razones de salud o de seguridad personal, esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad se tramitará preferencialmente. ¿Por qué creen que un periodista puede tener trato preferencial? Periodista en el ejercicio de su actividad, ¿por qué creen que puede tener un trato preferencial? Los periodistas prácticamente son investigadores que
cuando digamos que quieren desarrollar un tema, por ejemplo, un tema referente a la corrupción en una entidad, necesitan información porque es que el periodista es quien transmite la información a la teleaudiencia o la audiencia y necesita contar con todos los márgenes de verdad o con todos los, o con toda la información real, y por lo tanto se ha establecido que para ellos debe darse un término preferente. Y perfecto, y leo aquí el comentario muy rápido de Schnauzer Game, que dice: para que comunique a la sociedad un dato de interés social. Exacto. Sin embargo, miren que la norma no lo dice. O sea, la norma me dice a mí que yo debo dar un trámite preferente, pero no me dice qué término. Entonces, digamos que cuando se ha dispuesto la palabra preferente es de preferencia al resto. Es decir, que si yo voy a contestar en 15 días, esto tengo que propender por contestarlos en un término antes o darle prelación dentro de los 15 días a este tipo de peticiones. Ok, entonces lo que les mencionaba anteriormente era que debe contener una petición para yo poder presentarla. El artículo 16 de esta ley 1755, que la verdad es muy didáctica, o sea, es decir, a veces pensamos que las leyes solamente son para nosotros los abogados, y la ley es muy didáctica. Si quizás exista una terminología muy específica, creo que Google hoy nos ofrece un universo de herramientas y de búsqueda para nosotros saber qué significa cada cosa. Pero bueno, las peticiones deben cumplir con un contenido mínimo y estos son: la designación de la autoridad a la que se dirige. Yo creo que esto es un requisito lógico. Si yo voy a presentar un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, porque soy beneficiaria de un subsidio y no me lo han pagado, ya me lo fueron reconocido, pero no me lo han pagado en la periodicidad que haya establecido, voy a poner, señores, 2 puntos, cordial saludo. Solicito, por favor, no estoy colocando a qué autoridad me estoy dirigiendo. Porque, por ejemplo, puedo estar confundida con que sea un subsidio que me reconoció la alcaldía de Bogotá y de pronto yo lo estoy confundiendo con un subsidio que me debe pagar el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. Entonces, por eso es que siempre es importantísimo que coloquemos la autoridad a quien nos estamos dirigiendo. Segundo, nombres y apellidos, indicación de documento de identidad y el correo donde recibirá la correspondencia. Lógico. Pues si yo estoy pidiendo un subsidio, si yo estoy pidiendo el reconocimiento, el pago de un subsidio, pidiéndonos bajo este mismo esquema y caso, ¿cómo no voy a decir cuáles son mis nombres? Si es que hay una base de datos en el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social sobre las personas que son beneficiarias del subsidio, ¿cómo me van a consultar? ¿Cómo saben ellos quién soy yo? O si nada más conozco a Andrea Gutiérrez. ¿Cuántas Andrea Gutiérrez no hay en Colombia? Entonces tengo que colocar nombre completo, apellidos completos, indicación del número de identidad, que es uno único e inequívoco para poder identificarme, y por supuesto el correo o la dirección en donde recibiré la correspondencia. Porque ¿qué pasa? Que a veces hay entidades a veces hay peticionarios que presentan derechos de petición y bueno, perfecto, todo perfecto. La autoridad quien se designa, el nombre completo, la identidad, los hechos, las pruebas, los anexos. Y al final dice: atentamente, Andrea Gutiérrez. ¿Y a dónde te lo envío? Distinto es que yo envíe un correo electrónico desde mi correo electrónico. Yo envío un correo electrónico desde mi correo electrónico y para efectos de ese correo electrónico, si yo no dispongo, oiga, notifíqueme en este correo electrónico. En teoría, si yo lo envío desde el mío, yo estoy aceptando que me respondan ahí. Eso es distinto. Pero si yo radico una carta en la oficina de correspondencia del Departamento de Prosperidad Social y quien la radica no se da cuenta, porque hoy en día lo veo mucho y bueno, si me están viendo servidores públicos lo sabrán, hoy en día veo que los servidores públicos o los funcionarios que atienden o los contratistas que atienden en las oficinas de correspondencia le dicen a uno: oiga, vea, esto no tiene dirección de notificación, por favor indíquela, porque es que si no, ¿a dónde le notificamos? Oiga, venga acá, coloque aquí que usted quiere ir a la oficina de prevención y control. Entonces, hoy en día uno pues se lo indica. Pero si no lo dice, no tengo forma, la entidad no tiene forma
para poder responder una petición. O sea, la responde, sí, pero ¿a quién se la dirige? Tercero, objeto de la petición. Yo empiezo a hacer, bajo este mismo escenario del derecho de petición de prosperidad social, yo empiezo a hacer un derecho de petición y coloco: señores, prosperidad social, cordial saludo. Mi nombre es Andrea Gutiérrez, identificada con cédula 1234. La verdad es que estoy bastante molesta, bastante acongojada, porque ustedes son unos negligentes. Ustedes no hacen sino robarle al país. Mejor dicho, o sea, empiezo a desahogarme, porque uno a veces lo ve como chiste y me imagino que un par de ustedes estarán riéndose, pero es verdad. O sea, a veces uno empieza a desahogarse en los derechos de petición, pero entonces, ¿cuál es el objeto de la petición? ¿Qué estás pidiendo? Entonces, manifiesto mi molestia porque no me han dado el subsidio, pero no le hago ver a la entidad que lo que estoy pidiendo es: tú me reconociste el subsidio, pero no me lo has pagado. Entonces, por eso es muy importante el objeto de la petición. ¿Usted qué quiere con la petición? Coloque unos hechos, ¿cierto? Coloque una línea de tiempo. A nosotros los abogados nos gusta ser muy organizados con los derechos de petición. Que el día 5 de agosto me fue reconocido un subsidio. Que el día 10 de agosto me llegó un mensaje reconociéndome y ponemos el pantallazo. Pero abajo coloquemos qué queremos con esa petición, o sea, hacia dónde vamos. Que se me pague el reconocimiento, que se me cancele. Es decir, ser muy, muy claros en lo que yo quiero con la petición. Ahí se me pasó la diapositiva. Cuarto, las razones en que fundamenta la petición. También va alineado al objeto. ¿Usted por qué está pidiendo esto? Si yo soy una persona, estrato 5, estrato 6, si soy una persona que devengo un salario mínimo integral al mes, si soy una persona que tengo recursos suficientes, un ingreso bueno, ¿para qué voy a pedir un subsidio? Dentro de la legalidad. Ustedes me están diciendo, no, pues ¿cuánta gente no es? Dentro de la legalidad. Ahí debe haber unas razones que fundamenten mi petición para yo estar pidiendo ese subsidio. Si no las hay, debo exponerlas en el derecho de petición. Quinto, la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. Por ejemplo, en este caso, el derecho de petición, quizás a mí me pudo haber llegado una carta de prosperidad social diciéndome: señora Andrea Gutiérrez, usted ha sido beneficiaria del programa adulto mayor, no soy tan vieja, adulto mayor, y usted va a empezar a recibir un subsidio a partir del mes de julio del 2023 y bueno, del 2023, y yo presento la petición porque siendo hoy junio de 2024 no he recibido el primer subsidio. Entonces, digamos que por eso es que yo tengo que acreditar esa carta, porque de pronto Prosperidad Social dice: no, pero aquí yo no veo ninguna carta. Entonces, ¿qué es lo más lógico o lo más idóneo? Presentar yo esa carta que me llegó reconociéndome el subsidio y todos los documentos que yo considere pertinentes. Y la firma del peticionario cuando fuera el caso. Esto es un requisito que quizás lo establece pues digamos la 1755. Sin embargo, ninguna entidad se puede negar a tramitar un derecho de petición porque no cuenta con la firma. Ya hoy en día es absolutamente válido los mensajes de datos. La ley que implementó el decreto 806, no solo para efectos judiciales, sino también para trámites administrativos, dispone que un mensaje de datos puede ser una notificación, o sea, no podemos notificar hoy a través de un mensaje de datos. Un derecho de petición en versión digital no tiene que acarrear la firma del peticionario necesariamente, a no ser que de ese derecho de petición corresponda algún trámite especial, porque todo esto es desde la generalidad, pero sí sé que en temas tributarios, en algunos temas de salud, en algunos temas de hacienda, se solicitan ciertos documentos firmados a puño y letra e incluso autenticados. Pero son casos muy específicos. Aquí estamos hablando desde la generalidad. Por eso es que este requisito establece la firma del peticionario cuando fuera el caso, porque en estricto rigor no lo exige. Entonces, ¿qué pasa si se dirige un derecho de petición a un funcionario sin competencia? Por ejemplo, yo, volviendo al ejemplo del subsidio, yo
me equivoqué y en vez de colocar Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, ese día se me cruzaron los cables y lo presenté al Departamento Administrativo de Aduanas e Impuestos, o sea, la DIAN. Sí, no sé, ese día estaba pensando en la DIAN y busqué el correo de la DIAN y lo mandé a la DIAN y coloqué señores DIAN. Vea, pues, reconózcame el subsidio. La DIAN lo estudia y dice, oiga, nosotros no otorgamos subsidio, nosotros somos la autoridad en materia de aduanas e impuestos, aquí se hacen otro tipo de trámites. ¿Qué hace la DIAN? ¿Lo bota a la caneca y no lo tramita? No. La DIAN, o sea, a lo que se refiere esto es que la DIAN debe, en este caso pues específico, les estoy hablando obviamente en el caso específico, pero la autoridad sin competencia lo que debe hacer es que se dirige o sea, si la autoridad con la que se dirige no es el competente, se debe informar al peticionario, es decir, a la persona que presenta la petición, dentro de los 5 días siguientes, de que no es la persona competente para conocer del mismo. Es decir, yo no voy a esperar 15 días, yo como funcionario público, funcionaria pública, no voy a esperar 15 días hábiles para decirle, oiga, yo no soy el competente y que usted se equivocó. O bueno, en el caso que yo les estoy exponiendo es visiblemente errado. Pero hay veces que se presentan confusiones entre temas que son del sector salud y yo lo presento al sector trabajo o viceversa. O asuntos que yo pienso que son del Ministerio de Salud porque, no sé, el Sistema General de Participación Sector Salud, cuando vinimos a ver, es del Ministerio de Hacienda quien es el que hace el giro. Entonces, la autoridad no tiene que esperar 15 días hábiles para decirle al peticionario es que este no es el competente. La obligación de cara a la ley es, dentro de los 5 días hábiles siguientes, usted remita por competencia a quien corresponde, pero adicionalmente a eso, infórmele a la persona. Es más, no solamente informarle, señora Pedrita Pérez, usted, usted presentó un derecho de petición de forma errada, usted se le remitirá por competencia. No, yo le tengo que remitir copia del remisorio al peticionario. ¿Qué quiere decir eso? Volviendo al caso del subsidio. Que la DIAN le tiene que contestar a Pedrito Pérez que no es el competente para conocer de su petición. Que adicionalmente a eso remitió por competencia al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, quienes son los verdaderamente competentes. Y tercero, remitiéndole copia de esa radicación ante el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero ese caso es muy evidente. Hay otros casos que no son tan evidentes, pero de igual forma la entidad sabe a quién redirigir. Si en el eventual caso es una petición que puede entrar o hacerlo incurrir a usted en confusión o que usted definitivamente, usted sabe que eso no es competencia de la entidad con la que usted trabaja, pero tampoco sabe quién es, por lo menos se le debe contestar que debe ser un poco más específica o un poco más clara en su solicitud para saber a dónde redireccionarla, porque usted considera que esto podría ser un asunto de Hacienda, pero también considera que esto podría ser un asunto de turismo y comercio. Entonces, digamos que siempre lo importante es poderle indicar al peticionario cuál es el rumbo, o sea, qué necesito yo del peticionario para poder darle una respuesta de fondo. Si ya tengo identificado que no tengo competencia, perfecto, remito por competencia. Pero si no lo logro identificar, porque sencilla y llanamente es una petición que no logro mirar si es con trabajo, con salud, o definitivamente no sé qué es lo que quiere la persona, se lo debo preguntar. Oiga, ¿usted qué es lo que quiere? O acláreme. Porque ahora, yo creo que las cargas del Estado a través de las entidades estatales, digamos, no es absoluta. Sí, hay obligación de contestar. Sin embargo, también hay obligación de uno como peticionario ser lo más claro posible y por eso me devuelvo a los requisitos, a que seamos más claros. Ahora, yo sí sé que de parte de las entidades existe una obligación y es tratar de moldear a los usuarios peticionarios o como se denominen. Si yo estoy recibiendo una petición de forma física en la oficina de correspondencia, que ya vuelvo y les digo, poco se ve, y yo veo que la petición no cumple, oiga, usted tiene que presentar esto, usted tiene que adicionar esto, o incluso solicitárselo al mismo peticionario. Por favor, acláreme para poderle dar respuesta de fondo a su petición. Y en ese caso no le tutelo. Vamos a leer un par de preguntas.
Ok. Cuando Camilo Vides pregunta, cuando no coloca dirección para que me responda, lo normal no es publicar la respuesta en algún medio institucional. Sí, así es. Existe un mecanismo que es notificación por aviso. Sin embargo, yo a él, como no cumple con uno de los requisitos, lo lógico, lo que pasa es que aquí yo les estoy hablando del deber ser, pero lo que hace el funcionario es, o espera que le llegue la tutela o conteste en el día 15 y en el día 15 ya no lo puede requerir para que lo aclare. Ahora, lo otro es que en el día 15 le responde y le diga, oiga, yo necesito otros 15 días para responderle y le notifique. Pero si la persona definitivamente no coloca el correo electrónico, yo tengo la obligación de no publicarlo en algún medio institucional. Sí, puede ser en una cartelera, puede ser en una página web de la entidad en donde yo tenga como una cápita denominado notificaciones por aviso y ahí se hace la respectiva notificación, que estará publicada por un término de 5 a 15 días, sin embargo, no tengo obligación de dejarla ahí para siempre y por siempre. Pero sí, muy válida tu apreciación, Camilo. Edwin Cardona pregunta, ¿pero ellos no lo pueden redirigir a la entidad competente? Es decir, creo que te refieres, sí, claro, es decir, la entidad que recibe el derecho de petición no solamente tiene la obligación, como lo mencioné, de contestarme, sino de remitir por competencia. Cuando yo les digo remitir por competencia es mandarle un oficio remisorio. Señores, Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, recibimos este derecho de petición el pasado 20 de mayo. Remitimos por ser de su competencia, lo remitimos para su conocimiento y fines pertinentes. Y después de eso, debo decirle al peticionario, oiga, aquí está el remisorio radicado. No, yo radiqué su derecho de petición ante la entidad que corresponde porque yo no soy competente. Entonces, sí, por supuesto, claro que sí tiene, digamos que la obligación de redirigirlo. Harvey Delgado pregunta, ¿yo puedo en la misma respuesta al peticionario hacer un traslado por competencia? ¿O en el traslado por competencia copiar al peticionario para su información? Bueno, son varias preguntas. En la primera indicas que en la misma respuesta hacer un traslado por competencia, por supuesto. Excelente pregunta. Quizás hay unos derechos de petición, yo les he puesto ejemplos muy sencillos, pero hay derechos de petición que son mucho más complejos, que no solamente me abarcan un tema del subsidio que me reconoció Prosperidad Social, sino que también me abarca un tema de vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entonces, ¿qué va a hacer la entidad? La entidad no lo puede rechazar o no puede remitirlo por competencia porque uno de los temas no le corresponde. Entonces, si yo pedí dos cosas, una el subsidio y la otra corresponde a un subsidio que va a otorgar el Ministerio de Vivienda, yo como entidad lo que tengo que hacer es respondo lo que sea de mi competencia y en la respuesta le digo al peticionario, sobre este punto, no somos los competentes para conocer de la misma. Usted puede dirigirse al Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio o si no puede remitirlo por competencia. Muy diligente funcionario público que haga eso. Porque en teoría, ustedes dirán, pero bueno, pero ¿cómo así? Si en estricto rigor yo tengo son 5 días hábiles. Sí, en ese caso yo podría decirle, le podría decir, frente al punto número 1 que es de nuestra competencia, nos permitimos indicar que le daremos respuesta dentro de los 15 días hábiles, que es el término dispuesto por ley, para yo contestarle. Y sobre el punto número 2, yo le remito por competencia a la entidad que corresponda, y aquí está el radicado y aquí está la copia del radicado. Digamos que la idea es poder respetar los términos, pero digamos que podrían haber muchas formas. Lo hago entre los 5 días, o lo hago entre los 15, y a los 15 ya le hago ya le he dado el traslado por competencia. Es decir, la idea es siempre salvaguardar la norma. Ok, entonces hablábamos que uno de los tipos de derechos de petición que yo puedo presentar son un derecho de petición de información. Información entendiéndose como información, o sea, necesito saber a cuánto asciende el PIB hoy en día, el Producto Interno Bruto de Colombia, si no lo encuentro en Google o en alguna otra parte. Necesito saber
cuál fue el gasto público, información que sea de carácter pública ante cualquier entidad del Estado. Pero, además de la información, yo puedo solicitar documentos. Sin embargo, no todo documento estatal es de carácter público. La norma ha establecido que hay unos documentos que tienen carácter de reserva. ¿Eso qué quiere decir? Como su mismo nombre lo dice, que son reservados. Y los han listado, ¿cierto? O sea, son taxativos, están expresos en la norma, no son cualquiera. Sin embargo, hoy en día se presentan muchas, digamos que diferencias, porque a veces la entidad dice, esto es un documento sometido a reserva, y al peticionario no le parece, pero ya veremos qué pasa al respecto. Entonces, ¿cuáles son los documentos sometidos a reserva? Los relacionados con la defensa y la seguridad nacional. Yo creo que es más claro y lógico, yo no le puedo preguntar al Ministerio de Defensa, ni a las Fuerzas Armadas, ni al Ejército Nacional, cuál es el plan o cuál es la próxima, estos planes que arman para, ya no me acuerdo cómo se llaman, son los planes que arman como cuando rescatan a los secuestrados, o sea, estos montajes que arman o de las investigaciones que hacen contra los grupos subversivos. No le puedo preguntar eso porque eso es un documento o eso es información que salvaguarda la seguridad y defensa nacional. Las operaciones, ya me acordé, las operaciones militares. Por favor, dígame cuáles las operaciones y de qué forma operativos. Así es, gracias, Andrés. Los operativos o las operaciones que están ejecutando. ¿Cuáles son las operaciones o operativos que están ejecutando actualmente para rescatar a Andrea Gutiérrez, que está secuestrada? Entonces, yo no le puedo pedir ese tipo de información, porque ese tipo de información, o sea, lo puedo pedir, pero lo que me va a contestar la entidad es, oiga, esto es un documento sometido a reserva y a seguridad nacional, olvídese que se le vamos a dar. La segunda es las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. Si Colombia en estos momentos está haciendo una negociación para el Tratado de Libre Comercio o para una política de cero arancel sobre, no sé, productos que su materia prima sea el plástico, eso es información sometida a reserva. Tercero, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como las historias clínicas. En este punto hay dos documentos que claramente a uno nunca se lo dan. Uno es la historia pensional. A veces las empresas hoy en día quieren saber cuál es el historial pensional de sus trabajadores, y eso es información que solo se le da a la persona, al titular. Hoy en día hay empresas que quieren saber, no pueden saberlo a no ser que pues, obtengan la información en otros medios, pero no pueden obtenerla. Caso parecido sucede con las historias clínicas. Las historias clínicas solamente la puede solicitar usted o su acudiente. Porque, por ejemplo, si alguna persona ingresa a un centro asistencial y obviamente pues no tiene la capacidad, o está enfermo, está en UCI, no sé, no tiene la capacidad para solicitar la historia clínica, por supuesto que podrá ser un acudiente. Entonces son informaciones, son peticiones que tienen, son documentos que tienen carácter de reserva. Cuarto, los relativos a las condiciones financieras y de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la Nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses, contados a partir de la respectiva operación. Yo no le puedo preguntar al Ministerio de Hacienda o a la Presidencia de la República cuáles son las operaciones de crédito público y de tesorería que ellos quieren realizar. Por supuesto que no. O sea, yo siempre debo siempre debo preguntar cosas genéricas y cosas que no estén sometidas a reserva, pero no les puedo preguntar precisiones o estudios técnicos de la valoración de los activos de la Nación porque eso es información sujeta a reserva. Quinto, los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la ley estatutaria. Sexto, los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos. Séptimo, los aparados por el secreto profesional. Octavo, los datos genéticos humanos. Se debe tener en cuenta que para efecto de la solicitud de información de carácter reservado,
enunciado en los numerales 3, 5, 6 y 7, solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esta información. Es decir, ¿cuáles son el numeral 3, 5 y 7? 3, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, los datos referentes a información financiera, los protegidos por el secreto profesional, comercial e industrial y los amparados por el secreto profesional. Sobre esos se puede solicitar a través de un título, o sea, podrá ser solicitada a través del titular de la información o sus apoderados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una entidad, yo solicito a una entidad un documento que está sometido a reserva, la entidad tiene que contestarme, ¿cierto? Y la respuesta a esta petición deberá ser rechazando el documento, pero no es solamente lo rechazo y listo, no, tiene que ser absolutamente motivada, de forma precisa, indicando la norma que procede y por qué no procede. Y de hecho debe notificarse al peticionario. Es decir, no es como un tema que la entidad me va a decir, es un documento sometido a reserva, no. Tiene que explicarme la entidad por qué es un documento sometido a reserva, porque quizás para mí no esté muy claro y la entidad es quien tiene que decirme, oiga, es que según el numeral 7, esto es un documento sometido a reserva por X o Y motivo. Sin embargo, esta respuesta que da la entidad de forma negativa no tiene recurso, es decir, yo no puedo presentar recurso de reposición contra la decisión no. O sea, como tal, no existe. No obstante de ello, la norma ha dispuesto algo que se denomina un recurso de insistencia. Como su mismo nombre lo dice, insistir. ¿Pero insistir en qué? Yo presento una petición, me la niegan porque definitivamente es un documento de reserva, entonces yo insisto. O sea, insistir es, oiga, no es de reserva, démela porque yo, o sea, para mí no es de reserva por X o Y motivo, yo necesito que usted me dé la información. ¿Cómo presento este recurso de insistencia? Dentro de los 10 días siguientes hábiles a que me fue notificado el derecho de petición. Y no es nada distinto a que yo le diga a un juez o a un magistrado, oiga, yo insisto en que la entidad me debe suministrar este documento porque definitivamente no es un documento sujeto a reserva. Miren lo importante de este tema. Es decir, si la autoridad me dice que no, yo tengo la posibilidad de acudir ante un juez para presentar el recurso de insistencia. Pero yo acudo directamente ante el juez, no. Yo el recurso de insistencia lo voy a presentar ante el mismo funcionario que me emitió la respuesta de rechazo. Y es este funcionario quien tiene la carga de enviar toda la documentación dentro del término y decidirá dentro de los 10 días siguientes si sí o si no. O sea, si sí es de carácter de reserva o si definitivamente no es de carácter de reserva. Si la entidad tenía razón o la entidad no tenía razón. Entonces, hay varias reglas al respecto sobre este recurso de insistencia. Cuando el juez solicite alguna copia o alguna fotocopia de los documentos que supuestamente son sometidos a reserva o cualquier otra información, y hasta la fecha en la que la reciba, debe reenviarse. Cuando la autoridad solicite a la seccional del Consejo de Estado que el reglamento disponga a asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Sin embargo, al cabo de 5 días, la sección guarda silencio, decide no abocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. Claro, entonces, digamos que el recurso de insistencia, yo puedo presentar, les pregunto, yo puedo presentar un recurso de insistencia cuando yo le solicité al departamento, bueno, le voy a poner el caso, yo le solicité al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social que me pagara el subsidio, porque ellos me lo habían reconocido. Y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social me dice, oigan, sí, nosotros le enviamos una carta, pero ese subsidio no es para usted. Yo presento un recurso de insistencia. ¿Ahí cabe recurso de insistencia? Les pregunto. Continúo y lo miramos ahorita en las respuestas, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa si la autoridad no me contesta un derecho de petición o definitivamente la autoridad, pues, caramba, ya he presentado 2 derechos de petición y no pasa nada? Es decir, esto es una falta disciplinaria para el servidor público. De hecho, la falta de atención de las peticiones y a los términos para resolver las contravenciones a las previsiones y el desconocimiento de los derechos siempre es una falta para el servidor público. Y, por supuesto, dará lugar a todas las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. Es decir, que debemos siempre, como servidores públicos, ser muy responsables porque indistintamente que me interponga una tutela, para lo cual yo saldré corriendo a contestar el derecho de petición, indistintamente de eso, lo cierto es que hay una falta disciplinaria. Vamos a revisar sus respuestas. Bueno, Luz Marlis Ramos Franco contesta no, así es, de acuerdo. Y creo que es la única que ha respondido, el resto son comentarios. Efectivamente, no podría ser un recurso de insistencia. ¿Por qué? Porque el recurso de insistencia solo cabe contra la decisión que me rechaza la entrega de un documento por tener carácter de reserva. No, y el DPS no me está diciendo a mí nada que el DPS no me está negando algo por reserva. El DPS me está entregando, oiga, sí, yo le dije en una carta que usted tenía subsidio, pero quizás me equivoqué porque el subsidio no es para usted. O sea, me está negando mi petición, pero no me está alegando ningún carácter de reserva porque aparte yo no le estoy pidiendo ninguna documentación. Entonces, pilas, para que lo tengamos en cuenta. Recurso de insistencia solo para los casos de documentos sometidos a reserva. Frente a acciones de tutela, el paso a seguir frente a la no contestación de peticiones es la erradicación de una acción de tutela en contra de la entidad. Se los mencioné ahorita y lo mencionamos también en la pasada. ¿Qué pasa si la autoridad no me contesta a mí el derecho de petición? Yo puedo interponer una acción de tutela. Entonces, ¿qué pasa cuando a la entidad, vamos a voltear el escenario, qué pasa cuando la entidad recibe una acción de tutela? Por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo con Juan Carlos Salazar Uncaria. Digamos, Juan Carlos, que tú eres el funcionario encargado de contestar las PQRs del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. Ustedes pensarán que yo trabajo con el DPS, no tengo nada que ver con el DPS, pero bueno, hoy lo traigo a colación. Juan Carlos es la persona encargada de dar respuesta a los derechos de petición del DPS. Y Juan Carlos no contestó el derecho de petición de Andrea Gutiérrez en el término previsto, en los 15 días hábiles. Entonces, Andrea Gutiérrez, por supuesto, presenta una acción de tutela, como así que van a vulnerar los derechos, no sé qué, tal. Y Andrea presenta en la acción de tutela. ¿Qué debe hacer Juan Carlos? Juan Carlos ya la recibe y la contesta. No, Juan Carlos tiene que hacer una serie de pasos, ejecutar una serie de pasos importantes para poder responder esa acción de tutela como servidor público, porque Juan Carlos es el encargado de contestar las PQRs del DPS. Lo primero, Juan Carlos tiene que verificar que la petición objeto de tutela efectivamente haya sido presentada ante la entidad, porque yo puedo estar diciendo, usted me vulneró el derecho de petición, entidad DPS, porque no me contestó. Y cuando yo vengo a ver la petición, la radiqué ante la DIAN, no ante el DPS, me equivoqué, soy yo. Entonces le estoy endilgando una vulneración de un derecho fundamental a una entidad que ni siquiera tenía conocimiento del derecho de petición. Entonces, lo primero que las entidades hoy en día tienen que ver, lo primero, la constancia de que el derecho de petición es radicado, porque a veces los accionantes presentan un escrito, un Word, ¿cierto? Un PDF, y donde está la constancia de que lo radicaste ante la entidad. Eso es fundamental. De hecho, el juez lo debe. El juez no debe dar traslado a una tutela sin eso. Porque ¿cómo hace Juan Carlos para buscar en un universo de peticiones que efectivamente esta haya sido dada? ¿No? Yo le tengo que demostrar a la entidad o al juez que efectivamente yo radiqué esa petición. Entonces, de no haber sido presentada ante la entidad, deberá solicitar la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación por pasiva.
¿Qué quiere decir esto en español? Que si Andrea presentó la acción de tutela, pero ella solamente presentó el escrito que supuestamente presentó ante el DPS, pero no remite la constancia de que lo radicó, el juez de tutela lo que tiene que hacer es declararla por falta de legitimación por pasiva. ¿Por qué? Porque Andrea no es competente para conocer esa tutela si ni siquiera la petición le llegó a ella o ni siquiera el accionante lo acreditó que le llegó a ella. Esa labor a veces de los funcionarios de PQR, las entidades, se vuelve tan mecánica que se les olvida ver eso. Entonces empiezan a contestar la petición porque dan por sentado que no la contestaron. Porque como contestan las peticiones siempre fuera del tiempo, entonces a veces yo he visto trámites de tutela que contestan las tutelas. Oye, la entidad no se dio cuenta que yo ni siquiera aporté la constancia de recibido. ¿Cierto? Entonces es muy importante. Segundo, asegurarse de que la persona que interpone la acción de tutela es el peticionario o acredita las condiciones para actuar como agente oficioso, representante o apoderado. De lo contrario, alegue falta de legitimación por activa y solicite que la acción de tutela se declare improcedente. Por ejemplo, vamos a hablar no de Andrea Gutiérrez, sino de una sociedad comercial. Una sociedad comercial que se llama Aires Acondicionados SAS. ¿Será que cualquiera de las, o sea, ya estamos hablando de personas jurídicas, ¿cierto? ¿Quién es la persona que debe presentar el derecho de petición por parte de Aire Acondicionado SAS? En su defecto, el gerente, si tiene la facultad para hacerlo, y o el representante legal. Hoy en día es muy común que dentro de una misma persona fungen estas dos calidades. Es la persona, o sea, es decir, la persona que presente por una sociedad comercial tiene que tener poder para ello. Poder en el certificado de asistencia y representación legal o aportar un poder. No es que Andrea Gutiérrez, que es la asistente administrativa de Aires Acondicionados SAS, va a presentar un derecho de petición. Tiene que tener calidad para presentarlo. Asimismo, cuando la acción de tutela tenga por objeto la negativa de la entidad a la entrega de la información o documentos reservados y el peticionario no hubiera presentado recurso de insistencia, solicite que se declare la improcedencia de la acción de tutela por desconocimiento del requisito de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? Que si en vez de yo presentar insistencia presento tutela, ahí el funcionario lo que tiene que decirle al juez es declárese la improcedencia de la acción de tutela porque no conocía el requisito del recurso de insistencia. Obviamente esto cuando estamos hablando de documentos sometidos a reserva. Y si la respuesta objeto de la acción de tutela fue dada de manera oportuna y adecuada, solicite que se niegue el amparo solicitado. Lo que les explicaba al principio, me llega la tutela, le llega la tutela a Juan Carlos, que es en este caso el funcionario. Juan Carlos verifica que efectivamente llegó la petición, que sí, que no se respondió. Juan Carlos la contesta, le notifica a Andrea y Juan Carlos le dice al juez, oiga, sí, yo no le contesté dentro de los 15 días, pero le estoy contestando ahora, ya le notifiqué. Entonces, es un hecho superado, entonces por favor no alpare el derecho y es un hecho superado. Y de hecho hoy en día es lo que hacen los jueces en la mayoría de los casos, si efectivamente evidencian de que no continúa la vulneración del derecho de petición. En la contestación de la tutela, que es la demanda, anexe copia del recibo y la respuesta por parte del peticionario, del destinatario, o sea, la respuesta que Juan Carlos me emitió a mí, constancia de la entrega emitida por la empresa, copia del correo electrónico, constancia de la llamada o cualquier cosa que lo acredite. En el escrito de contestación de la tutela, enumere detallada y claramente las actuaciones realizadas para poner en conocimiento la respuesta a su solicitud. Eso es en el eventual caso que yo no lo pueda notificar, pero siempre lo debo hacer todos los siguientes esfuerzos por notificarlo por el medio más expedito. Y bueno, aquí les traigo un casito, solamente un caso. Pero bueno, antes del caso voy a responder una pregunta. Creo que me he pasado muchísimo el tiempo, qué pena con Gear. Reitero mi pregunta Paulita Pineda. Hola, Paulita. Sabemos que la tutela se adelanta cuando no se responde un derecho de petición, pero ¿qué pasa si la autoridad no quiere recibir la petición de manera presencial? ¿A quién se acude? Bueno, si la entidad, hoy en las entidades todas están obligadas a tener buzones electrónicos. Hay entidades, es cierto, que se rehúsan, o sea, ya han abolido absolutamente todo lo referente a la presencialidad, a la erradicación de documentos físicos. Y entonces, en este caso, no es que se nieguen, sino que le dicen a uno, oiga, preséntela en correo electrónico, ¿cierto? Pero en teoría ninguna entidad
puede negarse a presentar un derecho de petición, a recibir un derecho de petición, porque es que usted lo puede radicar por correo electrónico perfectamente. Todas deben disponer de un correo electrónico, ¿cierto? Entonces ya uno tiene ahí un medio para radicar la petición y si no le contestan a uno, pues ya es todo el trámite que les expliqué. Entonces, bueno, vamos a leer el caso. Manuela es servidor público en el Ministerio de Vivienda y dentro de sus funciones está la contestación de derechos de petición. El día 5 de mayo de 2024, un ciudadano presenta un derecho de petición solicitando copia de una documentación referente a un proyecto que se ejecutará en el departamento del Chocó. Manuela debe dar trámite a la petición así. Contestar el derecho de petición en término de 15 días hábiles, siguiente es la radicación por cuanto se debe hacer análisis de fondo de la documentación requerida. B. Contestar el derecho de petición como información en el término de 10 días hábiles, ya que realizada las verificaciones es una solicitud simple de documentación que no tiene carácter de reserva. C. Someter el derecho de petición a consulta, esto es 30 días. Les doy un espacio de 1 minuto y me van respondiendo por el chat mientras yo voy respondiendo otras preguntas, ¿les parece? Bueno, Ruth Mary Amelia Peña Hoyos nos pregunta, ¿pero una tutela se puede presentar en la entidad, en este caso de EPS? No, la tutela se radica ante el juez. La tutela es una demanda. Es como una demanda. La tutela se radica ante el juez. Para que el juez decida, el juez requiere después a la entidad, en este caso el ejemplo que yo puse es el DPS, y el DPS debe remitir todos los soportes o contestar si es del caso. Luna Azul pregunta, si se pasa el tiempo de 10 días, creo que aquí te refieres al tema de la insistencia, ¿cierto? A los documentos de reserva, a la insistencia. Y no se hizo el recurso de insistencia, ya no se podría enviar fuera ese tiempo, no, porque ya caduca. De hecho, lo que hablábamos, ni siquiera puedes presentar una acción de tutela porque te van a decir que no agotaste el requisito de subsidiariedad de insistencia. Ok, ya veo que varios han respondido. Sí, efectivamente, B, contestar el derecho de petición como información en el término de 10 días hábiles siguientes, ya que realizar la verificación es una solicitud de simple documentación que no tiene carácter de reserva. Yo sé que nosotros no, hay un sinfín de documentos a nivel nacional. Nosotros podemos tener las categorías, pero hay muchos documentos que muy seguramente no vamos a estar seguros si se debe o no, someter a reserva. Pero es una documentación referente a un proyecto que se ejecutará en el Chocó, que todo proyecto que de obra social o interés social que se ejecute siempre es, digamos que es socializado. Entonces, en este caso, es a través de un derecho de petición de información y la entidad lo debe contestar en el término de 10 días hábiles. ¿Por qué no es petición de información, no es petición de interés general en particular? Porque es una simple documentación, o sea, es un documento. ¿Y por qué no es consulta? Porque yo no le estoy consultando nada al Ministerio de Hacienda, le estoy pidiendo que me remita una copia de un documento. ¿Listo? Bueno, no, agradecerles por el espacio. Creo que estos espacios son muy enriquecedores. Ya me gustaría, pues, digamos que tener una interacción más directa, pero creo que con el chat es absolutamente suficiente y bueno, agradecer a GEAR por cada uno de los espacios brindados. Caro, no sé si estás por ahí. Hola, profe, sí, aquí estoy. Bueno, veo que todos estuvieron muy participativos el día de hoy. Veo que la clase fue de bastante ayuda para todos, resolviste demasiadas dudas y eso me parece súper interesante, pues como esa interacción que tuviste hoy con todos los que se conectaron al encuentro. Me parece pues como maravilloso porque en realidad tienes un manejo del tema, la verdad, súper chévere, profe. Muy, muy buena la clase el día de hoy. Gracias.
Bueno, yo creo que pues recuerden que las clases siempre van a quedar grabadas para que ustedes las puedan ver de nuevo, porque de pronto quedaron duditas o me voy a recordar qué dijo la profe en tal momento. Entonces recuerden que siempre van a quedar grabadas y cargadas en el campus, tanto en YouTube como en Facebook, y quienes ya tienen nuestros cursos preparatorios de la Comisión Nacional, en el campus quedará también cargada en el módulo de clases en vivo para que lo recuerden. Si comparten el enlace en este momento en sus perfiles, también van a poder identificar que allí les va a quedar la grabación cargada. Nuevamente agradecerles por estar participando en este encuentro y gracias a ti, profe, nuevamente por este espacio. Gracias a ustedes, gracias a GEAR, gracias a todos los que se conectaron esta noche, de verdad que muy gratificante y espero poder continuar apoyándolos y sirviéndoles. Muchas gracias, profe, es con mucho gusto y bueno, espero que todos tengan una feliz y excelente noche y bueno, los esperamos en los próximos encuentros. Feliz noche, bye. Chao. Chao, profe. Chao.